Era diciembre de 1944. Los árboles en las Ardenas se alzaban como siluetas esqueléticas bajo un cielo cargado de nieve. El viento era agudo y frío, empujando los copos que caían en diagonal sobre el suelo del bosque. Bajo una red de camuflaje, dentro de un cazatanques M-10 Wolverine congelado, el soldado de primera clase, Ray Thompson, miraba a través de un periscopio empañado. Su respiración llegaba en bocanadas superficiales. Sus manos enguantadas temblaban, no por miedo, sino por el frío amargo que se filtraba por cada centímetro de metal y hueso. A solo 800 yardas, una fila de tanques alemanes serpenteaba por el bosque. Eran 12 en total, mayormente modelos Panzer IV y un Tiger Jean al frente. Detrás rodaban semiorugas con infantería y camiones cisterna cerraban la retaguardia. Se dirigían hacia una encrucijada vital, un camino que, de ser tomado, cortaría los suministros y los refuerzos a la 101ª División Aerotransportada, actualmente rodeada en Bastonia. Thompson no tenía órdenes ni permiso para abrir fuego. Le habían dicho que esperara, que observara y que reportara. Pero podía ver lo que estaba a punto de suceder. Así que tomó una decisión. Sin una sola orden, sin autorización, Ray Thompson apretó el gatillo y todo cambió. Las reglas de enfrentamiento 3 días antes, dentro de una casa de campo fría, cerca del frente belga. Ray Thompson se había sentado encorvado sobre un escritorio metálico mientras su oficial al mando instruía a la tripulación del batallón 702 de cazatanques. «Nadie dispara sin confirmación del mando», dijo el oficial con frialdad. «No me importa lo que veas. No me importa lo cerca que estén. No damos nuestra posición salvo que se nos ordene». La sala estaba en silencio. Los hombres asintieron, pero había tensión bajo la superficie. Todos sabían que el enemigo se movía y rápido. Afuera, la batalla de las Ardenas apenas empezaba. El 16 de diciembre, bajo la cobertura de niebla y nieve, el ejército alemán había lanzado su última gran ofensiva en el frente occidental. Se llamó Operación Watch on the Rhine. El objetivo era simple: dividir la línea aliada en 2, capturar Amberes y forzar una paz negociada. Atacaron con más de 200.000 hombres, más de 1.000 tanques y con absoluta sorpresa. Las líneas americanas se doblaron. Algunas unidades desaparecieron de la noche a la mañana. Las posiciones amigas cambiaban cada hora. Y en la confusión, muchos comandantes temían que el peor enemigo no estuviera al frente, sino el fuego amigo desde atrás. Así que la regla era clara: esperar órdenes. Para Thompson eso significaba deber de observación. Él y su tripulación de 3 hombres estaban atrincherados en una cresta cerca de un camino forestal al norte de Nouville, un pueblo encrucijada justo fuera de Bastonia. Tenían buena cobertura, alcance suficiente y una vista helada del valle abajo, pero ningún permiso para entablar combate. Día y noche, Thompson escaneaba el terreno. A través de su mira escarchada, marcaba huellas de tanques. Contaba pinos despojados por las orugas y dibujaba los movimientos enemigos en un cuaderno que su madre le había enviado por correo meses atrás. Registraba todo: distancia, rumbo, velocidad del viento, pero no disparaba. En una ocasión, siguió a un Panzer solitario que se deslizaba junto a un barranco durante casi 1 hora. No llegaron órdenes. Pasó de largo. La ira en su interior ardía, pero la disciplina se mantuvo. Sabía cuál era su trabajo. Sabía el costo de un tiro erróneo. Una sola granada equivocada podía significar una docena de estadounidenses muertos, o una posición revelada que trajera como respuesta la batería alemana entera. Pero a medida que las horas se estiraban y más tráfico enemigo avanzaba entre los árboles, la pregunta cambió. ¿Era realmente más seguro contener el fuego? Thompson no era imprudente, era preciso. Estudiaba las columnas alemanas como un matemático estudia patrones. Sabía cómo se movían, cómo apilaban vehículos para apoyo,
cómo dependían de formaciones compactas y, lo más importante, sabía dónde golpearlos, si y cuándo llegara el momento. Solo que aún no sabía que él sería quien lo decidiera. Si acertaba al objetivo equivocado, los demás podían escapar o responder con una fuerza abrumadora. Pero si disparaba con precisión, a los vehículos correctos y en el orden adecuado, podía hacer algo que la mayoría de los oficiales dirían que era imposible. Podía desmantelar una columna blindada entera pieza por pieza, y tendría que hacerlo sin una sola palabra del mando, sin apoyo, sin permiso. Se humedeció los labios, alcanzó el dial de elevación, echó una última mirada a la formación y esperó el momento para el que ningún manual lo había preparado. Comienza el patrón no autorizado. Ray Thompson nunca había disparado sin órdenes. Ni una vez, ni en el entrenamiento, ni en Francia, ni siquiera cuando sus instintos le dijeron que apretara el gatillo días antes, al cruzar un Panzer solitario por su mira. Pero ahora, mirando una columna blindada alemana perfectamente expuesta, avanzando como un reloj, comprendió algo. Esperar ya no era prudencia. Esperar era suicidio. Y así, sin contacto de radio, sin luz verde y sin nadie que lo respaldara, Ray ajustó el ángulo, contuvo la respiración y disparó. Pero no apuntó al carro de cabeza. Apuntó al tercero. El proyectil perforante abandonó el cañón del M10 Wolverine con un rugido atronador que rompió el silencio y levantó una ola de nieve en el aire. Golpeó directamente en el costado del tercer Panzer IV. La explosión envió una onda de choque a través de los árboles. Una columna de fuego y humo negro estalló en la niebla. El metal chilló. Toda la columna se detuvo, pero Thompson no había terminado. Mientras su cargador embutía el siguiente proyectil, Thompson se desplazó ligeramente 5 yardas a la izquierda, lo suficiente para despistar a cualquier artillero alemán que buscara destellos de boca. Luego disparó de nuevo, esta vez al sexto vehículo. La detonación atravesó la semioruga que transportaba infantería. Su depósito de combustible se encendió al instante. Cuerpos salieron despedidos hacia los árboles. El fuego se extendió por el sotobosque seco, encendiendo el suelo del bosque en manchas de naranja y negro. Los alemanes ya no estaban detenidos, estaban en pánico. El Tiger de vanguardia intentó retroceder, pero la columna estaba demasiado apretada. La tripulación dentro del Tiger gritaba y gesticulaba furiosa, tratando de abrir paso. Pero detrás de ellos, el resto de la formación estaba ahora embotellado, cegado, ardiendo, encajonado. Thompson recargó de nuevo. Su tripulación, ya completamente alerta y comprendiendo lo que ocurría, no le cuestionó. Siguieron su iniciativa. Disparó al octavo vehículo, un camión cisterna. El resultado fue instantáneo y bíblico. La explosión sacudió la ladera, llamas que se alzaron hacia el cielo como una erupción volcánica. La onda tiró al suelo a 2 infantes cercanos. La bola de fuego recortó las siluetas de los carros como sombras fantasmales. A distancia sonaba como una emboscada artillera completa. En realidad era un hombre, un arma y una corazonada. Pero el orden de sus disparos no era aleatorio. Thompson había pasado meses estudiando la doctrina alemana. Conocía su dependencia de formaciones cerradas. Conocía la lógica de su disposición, combustible y apoyo atrás, blindados delante, infantería en medio. Al eliminar el tercer vehículo, creó un bloqueo físico. Al golpear al sexto, atascó el centro. El octavo, de combustible, inutilizó la retirada e incendió el caos. Era un patrón de fuego en reacción en cadena, una alteración quirúrgica de la estructura táctica alemana. Cada disparo era un bisturí, no un martillo. Los alemanes, ahora confusos y aislados, comenzaron a disparar a ciegas hacia los árboles. Sus ametralladores acribillaron montículos de nieve y troncos vacíos. Los infantes se agazaparon tras los restos en llamas, sin saber de dónde venía el fuego. Para ellos se sentía como una trampa,
una emboscada orquestada por una batería entera de destructores de tanques estadounidenses. Pero no había emboscada. No había batería. Solo Ray Thompson y una tripulación que había dejado de hacer preguntas. Mientras el enemigo se desordenaba, Thompson volvió a moverse, usando el terreno del bosque como un francotirador. Sabía usar los ángulos. Sabía hasta dónde podía alcanzar su cañón sin revelarse demasiado. Cada nueva posición se elegía por cubierto, por elevación, por máxima confusión. No solo estaba disparando, estaba desmontando, y cada estallido era otra página arrancada del manual de campaña alemán. Destrucción en el bosque. Las Ardenas habían estado en silencio instantes antes del primer proyectil. Ahora gritaban. Los árboles crujían y caían bajo las ondas de choque. Nieve, fuego y metralla llenaban el aire como confeti de una celebración infernal. El tercer disparo de Thompson había hecho estallar un camión cisterna. El cuarto alcanzó a una semioruga que intentaba retroceder. Sus ruedas ya patinaban en el barro helado cuando el proyectil impactó, enviando el chasis por los aires en un arco retorcido de acero. El Tiger alemán de cabeza estaba atascado. La tripulación intentó desesperadamente retroceder, pero quedaron atrapados entre los restos en llamas y los vehículos de atrás que no podían moverse sin embestirse. Su formación apretada y disciplinada, tan eficaz en terreno abierto, se había convertido en un ataúd de acero dentro del camino forestal. Desde el punto de observación de Thompson, todo se movía a cámara lenta. Vio soldados gritando, brazos agitando, la confusión tornándose pánico. La infantería alemana empezó a dispersarse hacia el bosque, abandonando vehículos. Algunos se cubrieron detrás de los árboles. Otros corrieron por la nieve, tropezando y resbalando sobre raíces congeladas. Un oficial se subió a un carro para ver mejor y fue abatido por una ráfaga de la ametralladora coaxial de calibre .50 de Thompson. La tripulación dentro del M-10 ya sudaba, no por miedo, sino por puro esfuerzo físico. Las manos del cargador estaban ampolladas. La voz del ayudante de tirador estaba ronca de gritar coordenadas. El carro olía a grasa, metal caliente y cordita. Pero Ray Thompson era hielo, concentrado. Cada disparo que hizo salió del cálculo. No de la adrenalina, no de la rabia, sino de pura matemática practicada. Se reposicionaba cada 2 proyectiles. No lejos, 10 yardas aquí, 20 allá. Pero lo suficiente para hacer dudar a los artilleros alemanes de su puntería. El humo ayudaba, la niebla ayudaba, el terreno ayudaba. Pero la verdadera ventaja, ellos creían que había más como él. Los alemanes pensaron que habían caído en una emboscada de múltiples unidades. Algunos calcularon 4 carros, otros dijeron 8. Incluso hubo informes de baterías de artillería estadounidenses en las colinas, aunque no existía tal batería en ese sector. La verdad era un solo destructor de carros M-10 con una tripulación de 3 hombres y un tirador que, en teoría, debía obedecer órdenes. Al cumplirse 30 minutos, el camino estaba atascado de acero en llamas. Al menos 5 vehículos estaban destruidos, otros 3 inmovilizados. Los supervivientes de las unidades de combustible y apoyo trasero ya habían dado la vuelta y huido por el sendero del bosque. El Tiger por fin consiguió pivotar su torreta, girando hacia la cresta donde Thompson había disparado por última vez. Thompson no se inmutó. Esperó. Sabía que el blindaje del Tiger era más grueso por delante, pero más débil en los laterales. Y si conocías el momento exacto en que giraba, cuando el casco exponía solo una rendija de su flanco durante la reposición, esa era tu ventana. El 5.º proyectil salió del cañón y dio en el blanco. Un destello brillante y ardiente atravesó el costado del Tiger. Por un segundo resistió. Luego la munición interna explotó. Toda la torreta se elevó en una columna de fuego, aterrizando varios metros más allá.
La explosión fue tan violenta que desequilibró el cañón antiaéreo alemán de la retaguardia. Sus artilleros, aturdidos, dejaron caer las armas y corrieron hacia el bosque. El humo ahora se derramaba en el bosque como nubes bajas. Los restos ardían bajo la luz gris de la mañana, y el camino que había sido una línea de fuerza blindada se convirtió en un cuello de botella de destrucción en llamas. Uno de los compañeros de tripulación de Thompson lo miró y dijo: «¿Aún crees que nos harán un consejo de guerra por esto?» Thompson no respondió. Simplemente cargó otro proyectil. El trabajo no había terminado. La perspectiva alemana, una batería fantasma horas más tarde, durante un interrogatorio en una tienda improvisada estadounidense, un teniente alemán capturado, con el rostro manchado de hollín, el abrigo medio quemado y los ojos vidriosos por el shock, luchaba por encontrar las palabras. Hablaba entrecortado, tartamudeando, deteniéndose. «Había muchos cañones», dijo en un inglés roto. «Quizás 6, quizá más. Fuimos atacados por una batería completa». Los oficiales de inteligencia estadounidenses se miraron entre sí. No había habido una batería, ni siquiera una unidad completa. Solo existía un M10 Wolverine y un artillero que oficialmente nunca había recibido permiso para abrir fuego. Otros prisioneros alemanes lo describieron de manera diferente. Algunos dijeron que había sido una emboscada de paracaidistas con armas antitanque. Otros afirmaron que los estadounidenses habían colocado minas y trampas explosivas, evidencia de sabotaje, no de artillería. Un hombre de apenas 20 años juró que había visto destellos de disparo desde 3 ángulos distintos. Pero el patrón de los destellos provenía de una sola fuente: Thompson, que se había movido después de cada disparo. En su confusión, los alemanes comenzaron a inventar enemigos que no existían. El miedo llenó los vacíos. Incluso comandantes de tanques veteranos reportaron haber visto siluetas de blindados estadounidenses más adentro del bosque. En el caos de los restos ardiendo, el humo y las cadenas de mando desintegradas, imaginaron lo que no podían identificar. No era cobardía, era psicología. Simplemente no podían creer que un solo hombre hubiera hecho eso. Para ellos, era imposible que un solo cazatanques pudiera haber golpeado con tal precisión, sincronización y efecto devastador. Y en cierto modo tenían razón. No había sido fuerza bruta. Había sido una interrupción quirúrgica. La decisión de Thompson de disparar a objetivos específicos, el 3er, 6º y 8º vehículo, seguía una lógica para la que ninguna unidad alemana estaba preparada. La doctrina alemana enseñaba que las fuerzas estadounidenses eran lentas para reaccionar, demasiado dependientes de las órdenes superiores. Se asumía que los estadounidenses solo eran eficientes en número, no en improvisación. Pero Thompson había roto esa expectativa. Había pensado como un comandante alemán y golpeado como un fantasma. Un prisionero lo describió como si los árboles hubieran abierto fuego. Otro aseguró haber escuchado silbidos, quizá un recuerdo retrasado de los proyectiles o simplemente el viento entre los árboles distorsionado por el miedo. Cuando las fuerzas estadounidenses llegaron horas después para despejar el camino, lo que encontraron sorprendió incluso a los veteranos más endurecidos. Los restos parecían el resultado de un bombardeo aéreo coordinado. Vehículos apilados como fichas de dominó, chasis quemados fusionados por el calor, cadáveres congelados esparcidos sobre la nieve, algunos aún aferrados a sus rifles, árboles astillados como palillos, orugas dobladas y enterradas en la tierra. Pero por encima de todo, lo que faltaba, lo que hacía la escena tan extraña, era la ausencia de muertos estadounidenses. No había ninguno, porque solo había existido un artillero. Desde ese día, los sobrevivientes de esa columna alemana se referirían al incidente con una sola frase:
Die Geisterbatterie, la batería fantasma, desobediencia o genialidad. Durante 48 horas, Ray Thompson esperaba ser arrestado. Después de que cesaron los disparos, después de que el humo se disipó y los alemanes huyeron o ardieron, se sentó dentro del M10 inmóvil. Su cargador le ofreció un sorbo de su cantimplora. No respondió. La adrenalina se había agotado. Ahora llegaba el temor. Habían desobedecido órdenes directas. Habían disparado sin permiso. Y sin importar cuántos tanques ardieran, el ejército tenía reglas. De regreso en el cuartel del batallón, Thompson presentó su informe. Su oficial al mando, un capitán de Pittsburgh, llamado Langston, lo leyó sin decir una palabra. Pasó las páginas, los bocetos de Thompson, las estimaciones de distancia, el diagrama de la secuencia de disparo. Su rostro era una mezcla de enojo e incredulidad. «¿Sabes?», dijo finalmente Langston. «Si esto hubiera salido mal, si siquiera uno de esos disparos hubiera sido fuego amigo». Thompson asintió. No ofreció excusas. Sabía lo que vi. Mas dijo simplemente. Langston lo miró, luego exhaló. «Nadie autorizó esto, Thompson». «¿Entiendes?» «Sí, señor». Langston no lo reprendió. Aún no. En cambio dijo, «Ve a descansar, tengo que enviar esto arriba». Arriba significaba el mando de la división, lo que implicaba escrutinio y a menudo castigo, especialmente para los soldados rasos que actuaban fuera del protocolo. Thompson regresó con su tripulación. Ellos también estaban en silencio, sin palmadas, sin celebración. Todos esperaban el golpe. Pero no llegó, no de inmediato. Porque primero ocurrió otra cosa. Los exploradores de la 105ª División Aerotransportada llegaron. Pasaron por Noville 2 días después, con rostros demacrados, ojos enrojecidos por noches sin dormir y exposición a las trincheras. Esperaban encontrar ese camino forestal lleno de blindados. En cambio, hallaron restos retorcidos de tanques alemanes. Preguntaron qué unidad había hecho eso. Langston respondió, «No fue una unidad, fue un solo artillero». La noticia se propagó más rápido que las órdenes. En los comedores, en las líneas de suministro, en las radios del batallón, la gente comenzó a hablar del tipo de Kansas que había destruido una columna de Panzers él solo. Algunos exageraron la historia, que fueron 10 tanques, que lo hizo con 5 proyectiles, que usó rebotes como un jugador de billar. Pero, en medio del nacimiento de la leyenda, comenzó la investigación oficial. La inteligencia de la división revisó las notas de campo de Thompson. Entrevistaron al cargador, al artillero asistente, incluso intentaron contactar al mando superior para confirmar la situación de radio de Thompson ese día. No pudieron probar desobediencia porque no había un registro claro de las órdenes recibidas. Las líneas estaban interferidas. La tripulación de Thompson había intentado reportar. No hubo respuesta. Lo que sí pudieron confirmar fue el conteo. 7 vehículos completamente destruidos. 4 más inutilizados. Ninguna baja estadounidense. Un objetivo estratégico, el camino norte de Noville, asegurado. Una unidad aerotransportada, aislada y bajo sitio, reconectada a las líneas de suministro. Y una sola decisión, tomada en silencio, sin autorización, había mantenido abierto ese corredor. Langston fue llamado para transmitir la disposición final. Esperaba una reprimenda. Lo que llegó, en cambio, fue algo más inusual. El comandante de la división dijo, «No pongas esto en el informe oficial». «Aún no, pero dile a tu artillero. Estaremos vigilando su trabajo». Thompson no recibió una medalla. No, entonces. Pero tampoco fue sometido a corte marcial. De hecho, lo asignaron discretamente para instruir a otros artilleros en la teoría de patrones de disparo. Cómo inutilizar convoyes mediante la secuencia en lugar de la fuerza bruta. Nadie dijo la palabra héroe. Nadie saludó.
pero le pidieron que diagramara su proceso decisional y sus diagramas fueron enviados a Fort Sill, Oklahoma, a la Escuela de Artillería del Ejército de E.E.U. Fue entonces cuando lo comprendió. No solo le habían perdonado lo que hizo, lo estaban estudiando. Langston se le acercó una tarde, semanas después, mientras Thompson limpiaba la recámara de un rifle sin retroceso. ¿Sabes?, dijo Langston, estuve a punto de denunciarte por insubordinación. Thompson alzó la vista. Langston encogió de hombros. Pero luego leí esa línea en tu cuaderno. La de la ruptura controlada. ¿Qué quisiste decir con eso? Thompson se limpió las manos. Cuando sacas una piedra de un muro, dijo, el resto se cae si sabes cuál piedra sacar. Langston sonrió. Bueno, la próxima vez que decidas derribar un muro, dame un aviso. Thompson no sonrió, solo asintió, porque para él no fue una victoria. Fue una solución, un cálculo, una necesidad, y en el fondo sabía que podía haber salido mal. Había hecho las paces con eso, pero la guerra no siempre castiga la desobediencia. A veces aprende de ella el patrón que cambió la doctrina. Ray Thompson nunca pidió ser recordado. No llevaba diarios, no posó para fotografías. Tras la guerra, volvió a su casa en Kansas. Se casó con una chica llamada Helen del pueblo vecino y abrió un pequeño taller de reparaciones cerca de Dodge City. Arreglaba tractores, construía silos para grano y le enseñaba geometría a su hijo, marcando ángulos en la tierra con un palo. Nunca se llamó a sí mismo héroe, pero otros sí lo hicieron. Años después de la batalla de las Ardenas, el ejército comenzó en silencio a enseñar algo que llamaron secuenciación asimétrica del compromiso. Un término rimbombante para una idea engañosamente simple. No apuntes al frente, apunta al colapso. El estudio de caso fue un único enfrentamiento en las afueras de Nobil, Bélgica. Mostraron mapas aéreos granulados de un camino forestal, patrones de restos, ubicaciones de vehículos, trayectorias de disparo. No se dieron nombres. El expediente estaba desclasificado, pero enterrado en manuales de doctrina artillera que la mayoría de los oficiales nunca leyó. Aún así, los alumnos de Fort Sill y más tarde de Fort Benning lo estudiaron porque funcionaba, porque salvaba vidas y porque cambió la comprensión de lo que podía hacer un artillero solo. No mediante el poder de fuego, sino mediante la geometría, la lógica y la disposición a actuar cuando las órdenes callan. Años más tarde, un coronel que había estudiado el enfrentamiento de Thompson siendo joven teniente lo resumió así. No quebrantó órdenes, operó más allá de ellas. Era la paradoja definitiva. Un hombre que desobedeció la cadena de mando se convirtió en modelo de pensamiento flexible en el campo de batalla. Su técnica no oficial de patrones de disparo se integró después en la doctrina de la Guerra Fría, sobre todo en la instrucción de tripulaciones de cazacarros para inutilizar columnas blindadas soviéticas en Europa del Este. El concepto, crear puntos de estrangulamiento artificiales mediante puntería selectiva y luego explotar la propia disciplina de la formación enemiga, fue revolucionario y provenía de un chico de granja de Kansas que nunca fue a la universidad. Décadas más tarde, un historiador militar encontró por casualidad el informe de campaña original presentado por el capitán Langston, enterrado en una caja de cartón, con informes de acciones de la Segunda Guerra Mundial. Llevaba una línea roja desvaída. El historiador localizó a Thompson, ya octogenario, tranquilo y algo sordo, viviendo en una casa modesta con su esposa y un gato llamado Murphy. Le preguntó a Ray por aquel día en las Ardenas. Ray tardó en responder y luego dijo, «Recuerdo los árboles. Recuerdo lo quieto que estaba todo antes del primer disparo, como si el mundo contuviera la respiración». No habló de victoria, gloria o arrepentimiento.
solo de precisión, solo de necesidad. Cuando le preguntaron por qué no esperó órdenes, respondió, porque para cuando la radio funcionara, ya sería demasiado tarde. Hizo una pausa y añadió, no rompí las reglas. Solo las dejé atrás un minuto, el tiempo suficiente para hacer lo que había que hacer. Esa respuesta nunca llegó a los libros oficiales de historia, pero se quedó con el historiador. Y ahora quizá contigo. Roy Thompson no ganó la guerra, pero salvó una carretera. Salvó una columna de paracaidistas. Salvó un momento. Y en la guerra, a veces eso lo es todo. Les recordó al ejército que el coraje no siempre es ruidoso. A veces susurra, a veces calcula, y a veces aprieta el gatillo. No por desafío, sino por un deber más profundo. Un artillero, una decisión, un patrón y una columna alemana entera puesta de rodillas.